Buenos días, hermanos. Los saludo en el amor del Señor, esperando que estén bien, que estén cómodos, quizás están más cómodos que la semana pasada. Agradecidos del Señor, ¿verdad?, por esa bendición. Esperamos que estén cómodos, pero no tan cómodos. Que la comodidad extra que les puede estar dando esas sillas les pueda ser útil para poder quitar cualquier tipo de distracción quizás y poner aún más atención, estar más atento a lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Para comenzar, me gustaría estar leyendo una frase que dijo un hombre alrededor del siglo V. Él dijo lo siguiente, dijo: yo no creo ver las cosas como son, pero lo que sucede en realidad es que tengo una percepción de esas cosas a través de los sentidos. Y como mis sentidos, mis sensaciones son engañosas, no puedo confiar en ellas. No puedo conocer cómo son las cosas, por lo que la verdad no puede ser objetiva, decía este hombre. La verdad no puede ser absoluta. ¿Por qué? Porque él decía que no podía confiar en sus sentidos. El pensamiento de este hombre, probablemente la mayoría no conoce el nombre de este hombre, pero este pensamiento, esta manera de pensar, ha tenido repercusiones a lo largo de la historia de la humanidad y se ha visto de diferentes maneras. Y hoy en día lo podemos ver a nuestro alrededor. Como le digo, probablemente no se conoce el nombre de este hombre, pero sí se escuchan ciertos principios, sí se escuchan ciertas cosas. No sé si alguna vez usted ha escuchado: esa es tu verdad, no la mía. Como cuando una conversación se está volviendo quizá un poco álgida y el punto de quiebre es: esa es tu verdad y no es la mía. Y ahí termina la conversación probablemente. O nadie es dueño de la verdad. Eso es lo que escuchamos hoy en día, ese es el pensamiento con el cual nos enfrentamos. Lo curioso es que si es que ese tipo de pensamiento lo llevamos a la práctica, si es que lo bajamos quizás del mundo de las ideas y lo llevamos a la vida, cómo se vive una vida sin creer que hay verdades absolutas, terminamos en absurdos, terminamos en contradicciones, y lo más probable es que una persona que diga que no hay verdades absolutas difícilmente va a estar viviendo como si no hubieran verdades absolutas. Afirmar que no hay verdades absolutas es afirmar que no podemos confiar en nuestros sentidos, no podemos alcanzar ningún tipo de conocimiento verdadero. Si llegamos al extremo, es decir, que yo los estoy viendo ahora aquí, cada uno sentados, muy bien vestidos. Pero en realidad quizás no es la realidad. Quizás mi cuerpo está en una máquina, está siendo mi cerebro estimulado y no puedo confiar en nada. ¿Por qué? Porque no hay una verdad absoluta. Eso es llevar ese pensamiento quizás al extremo, pero es muy difícil vivir como si no hubieran verdades absolutas. Y ahora la palabra de Dios nos plantea un pensamiento completamente diferente. La palabra de Dios se nos presenta a nosotros como una verdad asequible. Hay un conocimiento que se puede alcanzar, un conocimiento verdadero. Podemos conocer quiénes somos nosotros. Podemos conocer, entender cómo funciona este mundo. Podemos conocer a Dios. Y aún más, en última instancia, la palabra de Dios nos presenta la verdad no como algo, sino como alguien. Y conocer ese alguien nos va a hacer realmente libres, dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se anda hablando de esa forma con relatividades. Y hubo un hombre inspirado por el Espíritu Santo que levantó esa verdad y la afirmó y escribió para que su audiencia supiera que realmente estaba en la verdad, para que realmente tuviera esa certeza, esa seguridad, que los que iban a leer esa carta estaban en la verdad. Este hombre, en cierto sentido, podríamos decir que no tuvo pelo en la lengua, que el Señor lo utilizó y fue bastante tajante en decir: o estás en la luz o estás en tinieblas. O estás permaneciendo en Él o no lo estás. Esa es la realidad. El nombre de este hombre es Juan, el apóstol Juan el anciano, que se le conoce igualmente. Y hoy, hermanos, los quiero invitar a comenzar una nueva serie de sermones en la primera epístola del apóstol Juan. Los quiero invitar a Primera de Juan.
Primera de Juan se encuentra casi al final de nuestras Biblias. Primera de Juan. Y como ya les adelanté, el que escribe esta carta es el apóstol Juan. El apóstol Juan, que se encontraba ya de una edad avanzada. Esta carta normalmente se cree que se escribió a finales del siglo I. Juan tenía alrededor de 80 años por ahí. Ya llevaba 5 décadas sirviendo al reino de Cristo. Y escribe esta carta, ¿verdad? Y esta carta tiene bastantes peculiaridades. No sé si se recuerdan cómo terminamos Primera de Corintios, que terminaba, ¿verdad?, con algunas exhortaciones, algunos saludos, algunos mensajes específicos. Normalmente esa era la estructura normal, el estándar de una carta greco-romana. También lo podemos ver en los inicios, ¿verdad? Las cartas de Pablo, los inicios son similares, él se presenta, pero Juan no sigue esta estructura. La carta de Juan él la escribe para un conjunto de iglesias. Juan probablemente se encontraba en Éfeso y tenía iglesias que estaban teniendo compañerismos con él, y él escribe esta carta preocupado. Se encontraban personas que habían salido de la iglesia con falsas doctrinas, con doctrinas distorsionadas, y estaban nuevamente volviendo a la iglesia e intentando, ¿verdad?, propagar ciertas ideas dentro de las congregaciones. Juan estaba preocupado. Y lo que hace Juan, escribe esta carta a un conjunto de iglesias, y es por eso que esta carta normalmente se le denomina una carta circular. Se envió para que fuera circulando por diferentes iglesias, y es por eso probablemente que no encontramos saludos tan específicos. Él escribe Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, y en cierto sentido las 3 cartas tienen bastante relación. Primera de Juan no habla específicamente a una congregación, Segunda de Juan pareciera que estuviera hablándole específicamente a una congregación en específico, y Tercera de Juan, aún más específica, se escribe a una persona en específico, a Gayo. Primera, Segunda y Tercera de Juan, y todos están envueltos en este mismo contexto, una comunidad que estaba siendo atacada. Habían oponentes alrededor de las iglesias, y estos oponentes, ¿qué decían? Bueno, estos oponentes, en pocas palabras, tenían un entendimiento diferente de quién era Cristo. Tenían un entendimiento diferente de quién era Cristo, y obviamente eso hacía que su vida, su cristianismo, se viera de una manera distorsionada igualmente. Una mala doctrina, un mal entendimiento va a repercutir, ¿verdad?, en la manera en que vivimos el cristianismo. Y ese era el punto fundamental en el cual se estaban equivocando estas personas. Ahora, si leemos la primera carta de Juan, nos vamos a dar cuenta que Juan no se dedica a decir los oponentes que están, los falsos maestros que están alrededor, los pensadores que están intentando meterse a la iglesia nuevamente, creen esto. Juan no se dedica a hacer un estudio exhaustivo de las herejías. No, él toma, en cierto sentido, el billete verdadero y dice, esto es lo que hay que creer. En esto tienes que estar firme. Escucha esto. Si crees esto, estás en la verdad. Tienes vida eterna. Eso dice Juan. Quiere transmitir la certeza y la seguridad de cuál es la verdad, qué es la vida eterna, qué es estar en la luz, y es por eso que hace énfasis en esas cosas. Que estén seguros, más allá de cualquier cosa que puedas escuchar. Esto es lo que debes creer, dice Juan. Esto es lo que debes creer. Ahora, ¿quiénes eran estos hombres que estaban acechando la iglesia y a los creyentes? Como les dije, la carta no los menciona o no dice quiénes son específicamente. Uno puede sacar ciertas conclusiones, y lo más probable, esta palabra ya la han escuchado otras veces, pero había un movimiento gnóstico, el gnosticismo, que tuvo su inicio oficial en el siglo II. Aquí estamos un poquito antes, y es por eso que se cree que son las semillas. Estaban haciendo, algo estaba creciendo, algo se estaba formando, una distorsión del evangelio, que incluso hoy en día, hermanos, podemos encontrarnos con personas gnósticas. Y aún más, los gnósticos afirman ser creyentes, ser cristianos. Pero nuevamente, esa pequeña semilla que aquí Juan detectó que estaba ahí alrededor de la iglesia era un evangelio aberrante, una distorsión completa de quién era Cristo. Estos gnósticos creían que tenían que alcanzar un tipo de conocimiento, llegar a una gnosis, un conocimiento mayor, más elevado, una revelación especial para alcanzar la salvación.
Y lo que normalmente ellos afirmaban, uno de sus fundamentos era creer que la materia es mala, que lo que es inmaterial, el espíritu es bueno. Y cuando afirmaban eso, obviamente la doctrina de la creación, de la encarnación, de la resurrección de Cristo comenzaba a tomar unas formas bastante extrañas que vamos a ir viéndolo a lo largo de esta carta, una distorsión por sobre todo de la encarnación de Cristo. Y Juan escribe esta carta. Y la carta es bastante particular también en cuanto a que Juan nos explicita la razón por la cual escribe esta carta. Pocas cartas lo dicen de manera tan clara. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Ya casi al final de la carta, ahí está el propósito de la carta. Dice Juan, estas cosas os he escrito, refiriéndose a toda la carta, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Está escribiendo a creyentes, a iglesias. ¿Pero para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna, dice 1 Juan 5:13, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ok, estoy escribiendo a personas que se supone que creen en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios. Bueno, quiero que sepan que tengan vida eterna. Quiero que tengan esa certeza, esa seguridad que tienen vida eterna, hermanos. Y esta carta es útil para alguien, primeramente para alguien que no conoce a Cristo, ¿verdad? Para un no creyente esta carta es de mucha bendición. ¿Por qué? Porque gira en torno a nuestro Salvador. Puede conocer qué es la vida eterna. Pero aún más, esta carta también sirve para un nuevo creyente, para alguien que recién está caminando para comenzar a crecer en esa seguridad, en esa certeza de que tiene vida eterna y para que comience a vivir de acuerdo a esa vida eterna. Y mi hermano, si ya llevas años caminando, igualmente va a ser de bendición. Porque necesitamos, como dice Juan, saber que tenemos vida eterna. Nuestros corazones los necesitan, nuestras vidas necesitan saber eso, tener esa certeza, esa seguridad y que eso se refleje en nuestra manera de caminar. Como les adelanté, la estructura de la carta nos sigue a la estructura de una carta grecorromana normal y es por eso, mi hermano, que si es que lee Primera de Juan, quizás se maree un poco. ¿En qué sentido? En que Juan toca un tema y luego toca otro tema y luego toca un tercer tema y luego vuelve al primer tema y luego vuelve al segundo tema y luego vuelve al tercer tema y así. Pablo en ese sentido escribía de manera mucho más como argumentativa, planteaba muchas veces una afirmación y luego comenzaba a argumentar, ¿verdad?, para convencer a la audiencia. En ese sentido, Juan no escribe de esa manera y es por eso que muchos afirman que la estructura de esta carta es como una espiral. Que Juan comienza a escribir, comienza a tocar ciertas verdades y después vuelve a las mismas verdades y comienza a ampliarlas y ampliarlas, o como lo prefiera, a profundizar en esas verdades. ¿Por qué? Porque quieres que estemos seguros, tengamos la certeza, que profundicemos harto en estas realidades de las cuales nos va a hablar el apóstol Juan. Por lo que no podemos reconocer quizá una estructura tan clara, pero sí podemos reconocer algunos temas clave. ¿Por qué? Porque Juan escribe nuevamente para que sepamos que tenemos vida eterna, como leímos ahí. Y para saber eso, muchos se han planteado que Juan habla de algunas pruebas, una examinación a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que sepamos que tenemos vida eterna. Y hay 3 temas que aparecen durante la carta y que podríamos decir 3 pruebas a nuestra fe, a nuestro cristianismo, para que sepamos que tenemos vida eterna. Y la primera prueba, en cierto sentido, que aparece en Primera de Juan es la prueba doctrinal, que se llama. Este era el mayor problema que estaba en el contexto en el que se encontraba Juan. Aquellos que tienen vida eterna son aquellos que creen que Jesús es el Cristo y que vino verdaderamente en carne. Eso era un problema para la iglesia en ese momento. Y eso es lo que tenemos que tener claridad, una prueba doctrinal. Si crees eso, tienes vida eterna. Debes creerlo para tener esa certeza. Otra prueba que nos plantea el apóstol Juan es la llamada prueba moral o la prueba de la obediencia.
Es por eso que decía yo que en el principio que Juan no tiene pelos en la lengua en ese sentido, porque habla las cosas como son, cómo debe ser la vida del creyente. Y es por eso está esta prueba moral que él habla acerca de la relación con el pecado, del arrepentimiento, del apartarse del pecado, de no amar al mundo. Esa es terminología que podemos encontrar en la carta y que tiene que ver con eso, la prueba moral. Y una tercera prueba que podemos encontrar en la carta es la llamada la prueba del amor. Y Juan también es bastante enfático en que una persona que tiene vida eterna es una persona que ama. Y habla acerca de amarse a unos a otros, de cómo el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Va a hablar Juan a lo largo de la carta, la prueba doctrinar, la prueba de moral y la prueba de amor. ¿Para qué? Para que sepamos nuevamente que tenemos vida eterna, mis hermanos. Y hermanos, en resumen, para esta pequeña introducción, antes de entrar al texto que vamos a estar hoy, Primera de Juan, nosotros podríamos decir que es un tratado teológico escrito por un padre preocupado por estos hijos, por estos creyentes, por estas congregaciones, por su bienestar espiritual. Hay falsos maestros que están presentes, amenazan la salud de la iglesia, y el apóstol Juan escribe, les enseña la doctrina, la obediencia y el amor. Él los ama con una ternura familiar, pero no se va a andar con rodeos. No se va a andar con rodeos. Y mis hermanos, los invito a Primera de Juan, versículo 1 al 4. Primera de Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 al 4. El inicio de esta carta lo podemos encontrar aquí. Muchos le llaman a esto como un prólogo, como una especie de introducción antes de comenzar toda la carta. No hay saludos, lo voy a estar leyendo, lo leímos todos en un comienzo de la reunión. Dice la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Que así sea. Vamos a estar orando antes de seguir con el texto. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres misericordioso para con nosotros. Agradecemos, Señor, por poder congregarnos, por estar juntos, Señor, alrededor de tu palabra. Qué maravillosa bendición poder cantar, poder orar, Señor, y poder contemplarte, Señor. Agradecemos, Señor, en esta hora por esas bendiciones, por esas misericordias y rogamos, Señor, que seas trabajando, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, en este tiempo, en esta mañana. Padre amado, Señor, estamos necesitados. Quizás necesitamos aliento, exhortación, necesitamos ser amonestados, Padre. Usa tu palabra, que tu Espíritu, Señor, nos sea confrontando. Ayúdanos, Señor, a poder estar concentrados, Señor, a quitar cualquier tipo de distracción, Padre amado, Señor, y que la luz de tu Evangelio siga iluminando, Señor, nuestro ser, nuestras conciencias, que de este lugar podamos salir con una conciencia más clara de quién eres tú, de tu santidad y de quiénes somos nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a terminar abrazando más fuerte, Señor, esa gloriosa cruz. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Este prólogo, estos primeros 4 versículos que Juan escribe son bastante particulares. Son bastante particulares y de cierta manera Juan lo que tiene aquí es un anuncio. Parte Juan la carta en estos versículos con un anuncio. Es por eso que quise titular el sermón del día de hoy, un anuncio fundamental. Un anuncio fundamental. Y vamos a ver solamente 2 puntos, hermanos. Vamos a ver cuál es el contenido del anuncio, qué es lo que Juan va a testificar, qué es lo que Juan va a anunciar, más allá de la obediencia, del amor, más allá de la doctrina, hacia dónde va a apuntar todo esto, el contenido del anuncio. Y luego vamos a ver el propósito de ese anuncio, el propósito del anuncio de Juan. Y vamos a comenzar con este contenido que se encuentra en el versículo 1, 2 y parte del versículo 3. No sé si se dieron cuenta en la lectura que de cierta manera el verbo principal
de la oración. A mí no me iba tan bien en el colegio en lenguaje, así que no se preocupen si es que nos cuesta reconocer el verbo, porque a mí me cuesta. Pero el verbo principal de la oración que plantea Juan, después de ese paréntesis, está en el versículo 3 recién. Habla hartas cosas Juan, y luego en el versículo 3 dice, eso os anunciamos. Todo lo que acabo de decir en el versículo 1, 2 y parte del 3, eso nosotros les anunciamos. ¿Cuál es el contenido fundamental que quiere anunciar y testificar Juan? Bueno, ¿qué mejor contenido que anunciar al verbo de vida? Eso es lo que Juan está anunciando, y con eso parte en el versículo 1. Él va a hablar acerca del verbo de vida y algunas características de este verbo de vida. Es el contenido fundamental. Y no sé si a usted, pero a mí me pasó que cuando leí el comienzo, trajo recuerdos, ¿verdad?, del comienzo del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Un comienzo similar en esta primera carta de Juan, que nuevamente comienza hablando acerca del verbo, de este logos que normalmente se habla. Y quizás para nosotros, cuando vamos a la palabra de Dios por primera vez, muchas veces se recomienda a los nuevos creyentes que lean Juan como primer libro, pero al ir al primer versículo de Juan, quizás uno queda medio descolocado cuando la palabra habla acerca del verbo. ¿Qué es el verbo? Algunas traducciones ponen la palabra. ¿Qué es la palabra? ¿De qué está hablando aquí la Biblia? ¿De qué está hablando aquí el Espíritu Santo? En el principio era el verbo de vida, dice Juan. Y ahora quizás para nosotros nos genera quizás una brecha, no entendemos completamente, pero para la audiencia original este comienzo le hacía mucho sentido. Ellos tenían una idea de qué era este logos, tanto gentiles como judíos. Al escuchar esto fue como, está hablando de algo que quizás conozco. El logos. Los gentiles, y específicamente para el pensamiento griego, el logos era un principio, una fuerza creadora que mantenía todas las cosas. Eso era para un gentil, al menos había escuchado eso. El logos, de cierta manera, para ellos era el alma del mundo, el alma del universo. No era algo personal, no era un Dios, pero sí era una fuerza, un principio supremo del universo. Para ellos el logos originaba, moldeaba y sostenía todas las cosas. Y Juan dijo algo sobre el logos. Tomó ese concepto y lo trajo acá. Y ahora no solamente para un gentil le hizo eco esta palabra, sino que para los judíos igualmente. Esta referencia de que en el principio era el logos, o en el principio era la palabra o el verbo, para un judío le trajo a su mente el Génesis, en este principio, en donde en el Génesis encontramos una y otra vez, entonces dijo Dios, la palabra de Dios trayendo a existencia todas las cosas. Eso es lo que un judío pensó al escuchar que en el principio era la palabra de Dios. Eso dijo un judío. El gentil dijo, no, es una fuerza. El judío dijo, es la palabra. De hecho, se encuentran en el periodo intertestamentario, entre los dos testamentos, se encuentran traducciones, escritos al arameo. El Antiguo Testamento en su mayoría fue escrito en hebreo. Traducciones al arameo del Antiguo Testamento por parte de los judíos. Y estas traducciones eran traducciones libres. Traducían y también explicaban un poco los textos. Y en estos textos, en estos escritos y en esa época, se comenzó, ¿verdad?, a tener harta reverencia por el nombre de Dios, miedo, ¿verdad?, a incumplir uno de los mandamientos, y se dejó de pronunciar, e incluso en esas traducciones se dejó de escribir. Ya no se encuentra Yahvé en esas traducciones, el nombre de Dios. Y se comenzó a reemplazar, ¿por qué? En algunas partes aparece el santo, en otras partes aparece el nombre, y mis hermanos, en otras partes aparece el verbo. Esos son escritos judíos. Perfectamente podría decir en algunos lugares, los cielos fueron hechos por el verbo de Dios. Entonces Juan comienza escribiendo acerca de este logos. Y tanto para gentiles como para judíos representaba de cierta manera una expresión de Dios, representaba algo, ¿verdad?, que
que mantenía todo, que originaba todo, que sostenía todo. El principio de todas las cosas, el verbo, la palabra, el logos. Ahora Juan no se queda ahí. Toma prestado, ¿verdad?, ese concepto, y ¿qué hace? Plantea algo mucho más profundo, algo mucho más rico. Y ese va a ser el fundamento de su mensaje. Él dice, yo voy a hablarles del verbo de vida. ¿Y qué sucede con este verbo? Él comienza diciendo, este verbo era desde el principio. Yo les voy a hablar de lo que era desde el principio. Aquí podría estar refiriéndose quizás al nacimiento de Jesús, al comienzo de su misterio, pero por el contexto que estamos viendo y por la similitud de Juan 1:1 del Evangelio de Juan, está hablando acerca del inicio, del comienzo, de la preexistencia, de la eternidad. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, el Mesías. Y dice la palabra de Dios, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Hacia allá está apuntando Juan. Está diciendo, el Logos era desde el principio, es preexistente. Y yo voy a volver allá. Yo voy a volver a lo que era desde el principio. Y mis hermanos, nosotros necesitamos volver a aquel verbo de vida una y otra vez. ¿Sabes? Un momento que digamos, ¿sabes qué? Necesito volver a lo que era desde el principio. A lo que era desde el principio. Más allá, dice Juan, de lo que está sucediendo en la iglesia, vamos a anunciar al que era desde el principio. Lo más probable es que los oponentes, las personas que andaban ahí intentando confundir a la iglesia, pensaban que estaban haciendo teología a la vanguardia, que estaban llevando la fe un paso más allá, más profundo. Ellos ya habían aprendido quizás los rudimentos, las cosas fundamentales, quizás las etapas elementales de la teología. Ellos pensaban que ahora estaban en una posición mucho más elevada y podían poner en tela de juicio todos esos elementos que se podrían encontrar en la fe. Eran como hombres que comienzan a subir una escalera y llegan a algunas verdades celestiales y luego patean la escalera. Se quedan sin ningún fundamento. Se quedan sin Cristo y sin su enseñanza. Eso era lo que estaban haciendo estos hombres. Y Juan dice, no, nosotros vamos a volver al que era desde el principio. Y es fundamental, hermanos, que tengamos esto claro. Aquellos que comienzan a distorsionar a la persona de Jesús, a cuestionar ciertos fundamentos, verdades elementales de su persona, hermanos, están pateando esa escalera. Están derrumbando toda su fe. De hecho, Juan en su segunda carta, en el versículo 9, es bastante explícito en cuanto a esto. Segunda de Juan, versículo 9. Estamos en el mismo contexto. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Así de grave es el apartarse de la persona de Cristo, el considerar que no tiene un lugar en la fe, el no tener a Dios. La palabra de Dios le llama extravío a eso. Ahora Juan quiere manifestar, quiere exponer con claridad este verbo de vida, este verbo que era desde el principio y que no solamente era desde el principio, sino que dice Juan que lo oyeron, lo oímos, lo vimos con nuestros ojos, lo contemplamos y nuestras manos lo palparon, dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y eso es maravilloso, hermanos. Nuevamente estamos hablando de este logos, de este verbo de vida, y ahora Juan está diciendo, ese verbo no fue simplemente una imaginación, una abstracción, no fue un principio, no fue una fuerza, ni tampoco fue una ilusión óptica que nosotros vimos, sino que este verbo de vida se podía oír, dice, se podía ver, se podía tocar. Y es aún más personal. Juan está diciendo, nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, nosotros lo contemplamos, nosotros lo palpamos. Pero seguía siendo el verbo de vida. Mira qué importante, ¿verdad?, hay en estos pasajes.
está hablando de una persona que tenía cuerpo, pero que era el verbo de vida. Era Dios encarnado. Eso está diciendo Juan. El verbo de vida nosotros lo vimos, nosotros lo contemplamos, nosotros lo palpamos, nosotros lo escuchamos. Y Él se nos manifestó. Eso dice el versículo 3. Palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada. Él se nos manifestó y la hemos visto y testificamos. Nuevamente, bastante enfático en decir, nosotros lo vimos. Y lo que vimos nosotros vamos a manifestarlo. Eso vamos a manifestar. Y os anunciamos, ¿qué cosa? La vida eterna, la cual estaba con el Padre. Y nuevamente dice la palabra de Dios, y se nos manifestó. Es Cristo, es Jesús, es Él, es la vida que se manifestó a estos hombres. Y es esa misma vida que hoy se nos manifiesta a nosotros, hermanos. Eso es lo que vino Jesús a manifestar aquí en la tierra. Vida, vida eterna. Él mismo dijo ser la resurrección y la vida. Eso es lo que manifestó igualmente su ministerio. Que Cristo viniera y hiciera sanidades. ¿Qué estaba haciendo? Estaba trayendo vida. Estaba manifestando que Él era quien decía ser. Él era la vida. Al dar vida a esos órganos, ¿verdad? Está diciendo, yo soy la vida. Y vengo a traer verdadera vida espiritual. Incluso en un futuro vengo a traer una vida corporal completamente diferente, restaurada. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Eso es lo que significaba igual que Jesús expulsara demonios. Estaba diciendo, yo vengo a aplastar la cabeza de aquel quien tiene el imperio de la muerte. ¿Por qué? Nuevamente, porque yo soy la vida. Y esa vida es la que se vino a manifestar. Y es por eso que Juan escribe, el texto que leíamos en el capítulo 5, versículo 13, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sepamos que estamos en Él, para que sepamos que nos hemos encontrado con Él. ¿Por qué? Porque Él es la vida eterna, Él es la vida. Y hablar de que la vida se manifestó, con eso estamos afirmando de que en nosotros había muerte. Había muerte. Juan está diciendo, la vida se nos manifestó. Y eso le vamos a anunciar. ¿Por qué se le tiene que anunciar vida a alguien? Vida eterna a alguien. Porque sin Cristo, sin el verbo de vida, solo hay muerte, hermanos. Esa es la condición de la humanidad sin este verbo de vida. La muerte. El centro de nuestro mensaje, el centro de nuestro anuncio, el centro de nuestro testimonio es este. Es el verbo de vida. Si pensamos cuál es el carácter esencial del pensamiento cristiano, de nosotros como comunidad cristiana, uno de los puntos clave es este. Uno de los puntos claves de un sano entendimiento de Dios, de una sana teología, es tener una sana cristología, tener a Cristo en el centro y afirmar lo que la palabra habla acerca de Cristo. Y no solamente afirmarlo como una doctrina, como un pensamiento, como una idea, sino como una persona. Y cuando el anuncio, cuando el testimonio se realiza de esa manera, hermanos, realmente es poderoso. Es poderoso. Es importante que tengamos claridad en cuanto al contenido de este anuncio, hermanos. Porque es eso mismo lo que nosotros tenemos que anunciar y testificar a esta persona, a este Salvador, a este Rey, a este sacerdote, a este profeta. No podemos testificar de alguien al cual no conocemos. Juan está diciendo, yo lo conozco, se me manifestó, yo lo contemplé, la vida se me manifestó. Tengo vida eterna y escribo para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Yo lo sé. Mis hermanos, no podemos manifestar, no podemos testificar de alguien a quien no conocemos. Por más buenas intenciones que podamos tener. Alguien puede venir a intentar decir cosas buenas acerca de mi esposa, por ejemplo, y decir, hoy, qué alta es tu esposa. Me encanta su pelo rojo. Puede tener muy buenas intenciones, puede intentar honrarla con sus palabras, pero no la conoce.
No la conoce. ¿Qué está anunciando? ¿Qué está testificando? No conoce a mi esposa. Hermanos, no podemos testificar, anunciar de alguien a quien no conocemos. Y te invito a pensar en eso. Te invito a pensar en cuál es el contenido del anuncio que queremos entregar, del testimonio que te queremos entregar. ¿De qué vamos a estar hablando? ¿De algo que realmente conocemos? ¿De algo que realmente se ha manifestado en nuestras vidas? Hace unas semanas atrás conocí a unos hermanos que habían salido de una iglesia pentecostal y yo le hacía la siguiente pregunta a este hermano, le decía, ¿tú cuando estabas allá, tú realmente habías conocido a Jesús? Le pedía que evaluara su cristianismo, ¿verdad?, de donde había salido. Y le decía, ¿tú realmente habías conocido a Jesús? A pesar de quizás las prácticas y ciertas cosas que estaban sencillamente mal. ¿Habías conocido a Jesús? Y él me decía, ¿sabes qué? Me cuesta evaluar como lo que sucedía en mi vida en ese tiempo. Pero me decía lo siguiente, que me hizo mucho sentido. Me decía, pero ahora yo siento que en ese tiempo yo estaba buscando a Dios, pero estaba buscándolo a tientas. Estaba como palpando, pero no. Muy buenas intenciones habían, pero estaba a tientas. Y ahora siento que realmente veo. Realmente lo contemplo. Realmente lo conozco. Mis hermanos, qué maravilloso es pensar en ese sentido. El apóstol Pablo ocupaba esa terminología cuando estaba en Atenas. Y decía cómo Dios había manifestado y que muchos lo estaban buscando a tientas, pero no lo iban a encontrar de esa manera. Estaban palpando, pero no lo iban a hallar porque la condición del ser humano es una ceguera espiritual. Y qué hermoso es pensar cómo la luz del Evangelio ilumina todas nuestras vidas y nos hace ver y conocer realmente quiénes somos nosotros, quién es nuestro Dios. Esa misma luz, ¿verdad?, que fue hecha en el principio, esa palabra que fue pronunciada, ese poder que fue manifestado en el Génesis, es el mismo poder que se manifiesta en nuestras vidas, cuando la luz del Evangelio ilumina nuestros corazones, nuestro entendimiento. Y hoy sí podemos ver, hoy sí podemos contemplar a nuestro Salvador, hermanos. Ya no estamos a ciegas, ya no estamos palpando a tientas, intentando, ¿verdad?, salvarnos de alguna manera, no. Hoy le conocemos. La vida se ha manifestado en nuestras vidas, hermanos. Qué importante es poder conocerle a Él y dar testimonio y anunciarle a Él como el centro de nuestras vidas. El apóstol Juan continúa hablando acerca de este anuncio. En el versículo 3 dice, nuevamente, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ahí está, ¿verdad?, el verbo que mueve todos estos textos. Eso les anuncio, todo lo que acabo de decir, este verbo de vida, que es la vida, que se manifestó, que lo vimos, eso les vamos a anunciar. Eso les vamos a anunciar. Es la tercera repetición. Nuevamente, Juan quiere transmitir una certeza de cada uno de estos temas que va a estar hablando en la carta, una seguridad. Y eso es lo que anuncia acá. Y ahora este anuncio tiene un propósito. Es un anuncio con un propósito. De hecho, ahí mismo podemos encontrar, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? El anuncio tiene un propósito específico. No se anuncia, no se da testimonio porque sí, sino que va de cierta manera teledirigido hacia un lugar. Este mensaje, este anuncio, debe llevarnos a algún lugar. No podemos permanecer indiferentes a este anuncio. Tiene un propósito, hermanos. ¿Cuántos de acá hemos escuchado, alguna vez nos ha llegado alguna buena noticia, un buen anuncio en nuestras vidas que probablemente cambió algo en nuestra vida? Cambió alguna manera de pensar, de sentir, nos emocionamos, de vivir. ¿Cuántos anuncios han pasado por nuestras vidas que nos han cambiado, que han sido dados con un propósito y han cumplido ese propósito? Pienso en hartas cosas que pueden suceder, no sé. Te anuncian en tu trabajo que te van a ascender. Probablemente ya cambia algo dentro. Te anuncian que el PCR que te hiciste está negativo. Bien. O te anuncian que ese test de embarazo está positivo. Anuncios, hermanos, que realmente cambian. Algo en nosotros cambian. ¿Por qué? Porque se dan con un propósito en específico. Uno quiere escuchar esos anuncios y cuando los escucha,
nos llevan a algún lugar. Bueno, Juan está anunciando una noticia mucho mayor que cualquier noticia que podamos escuchar. Está anunciando una persona y debes conocer a esa persona. Y esa persona, ¿verdad?, te va a llevar a un lugar. Tiene un propósito ese anuncio. Y Juan lo pone en estos términos. Y podemos encontrar dos propósitos específicos de este anuncio. Dice, lo que hemos visto y oído, eso es anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Un primer propósito de este anuncio es tener comunión, dice Juan. Qué bonito. Es tener comunión. Quiero anunciar a Jesús, ¿para qué? Para que tengas comunión. Comunión es un término frecuente que se ocupa en esta epístola. Puede traducirse como participación, compañerismo. Enfatiza una especie de relación mutua, una participación y también en una causa común, en una vida en conjunto, en una tarea en común. De cierta manera también es un compromiso con esa tarea y con esa vida en común. Ahora, esta comunión que va a hablar Juan a lo largo de la carta, aquí se nos plantea en dos planos. Dice, yo les anuncio ¿para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con otros. Anunciamos a Cristo ¿para qué? Para una comunión horizontal. El mensaje del Evangelio une a quienes lo reciben. Nos hace compañeros en esta vida en conjunta, en esta vida en común, en esta tarea en común. El mensaje del Evangelio une a quienes lo reciben. Y en este contexto, en el contexto que está hablando Juan, esta comunión con ellos, con probablemente Juan y los apóstoles, esta comunión que podían tener, tenía mucha relación con la asociación de anunciar y testificar lo que ellos también anunciaban. Que tuvieran en común eso. Que estén atentos a no tener comunión con esas ideas y esos pensamientos que estaban alrededor. Yo les anuncio para que tengan compañerismo con nosotros, hermanos. Es interesante pensar en la comunión hoy, entre nosotros, en el compañerismo que podemos tener en Cristo. Que tanto nuestras vidas están apuntando a algo en común. Que tanto nuestros objetivos están apuntando a algo en común. Qué tan compañeros estamos siendo en este anuncio y en este testimonio. Qué tan compañeros estamos siendo quizás con otros anuncios o otros testimonios que nuestras vidas están dando. Anunciamos a Cristo, ¿para qué? Para que tengan comunión con nosotros, dice Juan. Y no solamente eso, sino que dice nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El mensaje del Evangelio es mucho más rico que un simple compañerismo humano. Una simple relación mutua, unirnos acá, hacer algo en común, un objetivo en común. Es mucho más rico que eso. Porque dice que esta comunión verdaderamente ¿con quién es? Con el Padre y con el Hijo. Es bueno muchas veces pensar en la salvación en esos términos. Somos salvos, sí, de la ira de Dios. Somos salvos, sí, de ir al infierno. Pero hemos sido salvos para tener comunión con Dios. Para tener comunión con otros creyentes. Anunciamos a Jesús para eso. Para que tengan comunión con Dios. No solamente lo ponemos en sentido negativo, sino que en sentido positivo. Hoy podemos tener comunión con Él. Y ese es el llamado del Evangelio. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Decía Pablo en 1 Corintios 1:9. Ese es un llamado del Evangelio. A eso estamos llamando al mundo. El mundo no tiene comunión con Dios. Si no has creído en Cristo, no tienes comunión con Dios. No tienes ningún compañerismo, no tienes nada, absolutamente nada en común con Él. No hay una relación. De hecho, hay una enemistad, hay una rebelión contra Dios. Y el llamado del Evangelio, la buena noticia es que puedes tener comunión con Dios. Si te arrepientes y crees en Cristo, el verbo de vida. Ese es el llamado del Evangelio, un llamado a la comunión con Dios. Y es maravilloso pensar en estos términos, en esta unión que tenemos con Cristo
Y esta unión que tenemos con Cristo y con su cuerpo nos mantiene unidos a cada uno de nosotros. Dependemos completamente de esta unión con Cristo para tener comunión unos con otros. Quizás eso suena un poco complicado. Era algo que en el Antiguo Testamento no había sido revelado. Era un misterio, dice la palabra de Dios. La iglesia, el hecho de que hoy alguien del Colo-Colo esté sentado con alguien de la Católica y podamos estar aquí como hermanos, escuchando, cantando juntos, orando juntos, teniendo vidas en conjunto. Eso es gracia de parte de nuestro Dios. Eso es un regalo que Él nos ha dado hoy en estos tiempos. De hecho, la palabra de Dios en Efesios 3, versículos 5 y 6 dice lo siguiente, hablando acerca de la iglesia, hablando acerca de esta realidad que es la comunión que hoy podemos tener gracias a que tenemos comunión en Cristo. Efesios 3, 5 y 6 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Está hablando de un misterio, de algo que estaba encubierto antes y que ahora ha sido revelado. ¿Qué cosa? Dice 2 puntos ahí, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Hay gentiles, estamos nosotros, hermanos. No está hablando de otro grupo de personas. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Coherederos, copartícipes, compañeros. Tenemos comunión, hermanos. Tenemos comunión. Y qué importante es mantener esta comunión. Es trabajar en esta comunión. El apóstol Juan aquí plantea este anuncio para que tengamos comunión y a lo largo de la carta él se preocupa de esta comunión que estamos teniendo, esta comunión con Dios. Y él los habla en diferentes términos. Habla de comunión con Dios, pero también habla de andar en luz, porque aquellos que andan en tinieblas no pueden tener comunión con Dios. La comunión con Dios también el apóstol Juan la plantea en términos de permanecer en Él, de hacer la voluntad de Dios, de conocer el amor, de hacer justicia, de guardar sus mandamientos. Comunión con Dios es fundamental para nuestra vida. Escuchar la palabra de Dios, orar, estar con mis hermanos debiera llevarme a eso, a tener comunión con Dios. Juan escribe este anuncio, ¿verdad? Con el propósito de que tengan comunión, dice, con nosotros, con el Padre, con el Hijo. Y no solamente eso, sino que añade una última frase ahí en este prólogo, en el versículo 4. Se escribe para que tengan comunión. Y no solamente eso, dice versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. De cierta manera, el gozo del anciano, de Juan, el gozo del apóstol es que ellos puedan caminar en la verdad y que ellos puedan gozar de este gozo igualmente. Que ese gozo sea cumplido, que sea pleno, que sea completo, dice. ¿Por qué? Porque había un peligro nuevamente de que la iglesia estuviera teniendo coinonía, compañerismo con personas que estaban distorsionando el Evangelio. Y aquí Juan habla acerca del gozo, el gozo al cual debiera llevarnos al contemplar a nuestro Salvador, al contemplar, al conocer este verbo de vida. Hay un gozo en la vida del creyente. El cristianismo no viene a negar, ¿verdad?, las circunstancias, no viene a negar el mundo caído, no viene a negar el dolor, el sufrimiento. El cristianismo no lo niega, pero sí habla de un gozo pleno, de un gozo diferente, de un gozo que va más allá de las circunstancias. Aquí, de cierta manera, nos estamos encontrando con la pregunta que todo el mundo quiere responder. ¿Cómo puedo ser feliz? Todo el mundo anda buscando la felicidad. Aquí Juan habla en términos de gozo, y es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hablaba. Él decía cuando estaba en el aposento alto con los apóstoles, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
La vida del creyente, el cristianismo, conlleva un gozo, un deleite, un disfrute asociado a estas verdades. Al conocer a Jesús, al anunciar, al testificar, al tener comunión entre nosotros y con Él, hay un gozo asociado, hay un disfrute, hay un deleite que debe estar en nuestras vidas. El salmista decía: gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad y ved que es bueno Jehová. Deleítate. Es como saborea estas verdades, hermanos. Disfrútalas, gózalas. ¿Por qué? Porque para eso han sido dadas. Para eso han sido manifestadas. Para que hoy podamos gozarnos y deleitarnos en ellas. Un pastor decía lo siguiente acerca de este texto. Decía: solo existe una cosa que puede producir verdadero gozo, y es la contemplación del Señor Jesucristo. Él satisface mi mente, satisface mis emociones, satisface todos mis deseos. Él y su gran salvación incluyen la personalidad plena, nada menos, y en Él estoy completo. Es decir, el gozo es la respuesta y la reacción del alma al conocimiento del Señor Jesucristo. Eso es lo que produce conocer a nuestro Salvador. Eso es lo que produce el contemplarle día a día. En el contexto de Juan, nuestro gozo no puede ser completo sin contemplar a Jesús y sin tener comunión con Él y entre nosotros. No puede ser completo, no puede ser pleno. Eso está diciendo Juan. Y hermano, hermana, amigo, amiga, quizás hay un deleite que te estás perdiendo en tu vida. Quizás hay un disfrute, un gozo que te estás perdiendo en tu vida. Y las razones están aquí. Están ahí, en la palabra de Dios. Ven a contemplar a Cristo. Ven a conocerle más. Ven a Él. No seas como ese joven rico que lo tenía enfrente. Tenía al frente el Salvador. Incluso sus ojos estaban viéndolo. Pero su corazón estaba contemplando otras cosas y se fue. Hermano, hermana, hay un deleite que quizás te estás perdiendo. Ven a contemplar a Cristo. Cristo es mejor. Cristo es mejor que cualquier deleite, que cualquier disfrute que puedas encontrar en esta tierra. Es un gozo pleno, un gozo completo, un gozo que va más allá de las circunstancias. Ese es el gozo que podemos encontrar en Él. Hacia allá tiene que llevarnos este mensaje, hacia allá tiene que llevarnos el Evangelio, mis hermanos. El mensaje debe llevarnos a la comunión y al gozo. Muchas veces pensamos y normalmente hablamos acerca de la sana doctrina, acerca de verdad, tener un pensamiento de acuerdo a lo que Dios ha revelado acerca de Él, un pensamiento sano. Y normalmente también afirmamos tener la sana doctrina. Aquí está Juan hablando acerca de sana doctrina, de una cristología, pero una cristología que nos lleva a la comunión y al gozo, a la participación, a una causa común. Esta sana doctrina nos debe llevar a eso, hermanos. ¿Hacia dónde te está llevando el poder conocer a Cristo? ¿Hacia dónde nos está llevando el poder contemplarle? ¿Estamos creciendo en comunión, en este deleite, en este disfrute? ¿Hay gozo, hermanos? Hoy hemos estado viendo esta especie de introducción en la primera mitad. Fue una introducción más larga para que pudiéramos entender un poco acerca de la carta en la cual vamos a estar durante algunas semanas. Y hemos visto dos cosas importantes. Hemos visto el contenido fundamental del anuncio de Juan, que es el verbo de vida. Y luego hemos visto el propósito de este anuncio, la comunión y el gozo. Hermano, hermana, amigo, amiga, quiero terminar con una pequeña advertencia. Juan habla primeramente del verbo de vida, de que Él lo conoció, que lo contempló, que es la vida que se le manifestó y que eso lo lleva a la comunión y al gozo. No cambies de lugar esas cosas. Quizás te estás esforzando por alcanzar el gozo, forzando tu mente, tu corazón a poder estar bien, a poder estar pleno.
a tener compañerismo, a sentirte parte de algo más grande, a que no estoy tan solo, estoy con más personas. Hermano, primeramente debemos contemplar a Cristo. Ese es nuestro objetivo principal, final. Y eso nos va a llevar a la comunión y al gozo. Nuevamente, si nos extraviamos de Él, si lo dejamos fuera de esto, incluso si es que lo sumamos a muchas otras cosas que podemos llevar en nuestra mochila, nos estamos extraviando, como dice la palabra de Dios. Estamos sin Dios, dice. Contemplémosle a Él para tener comunión, para tener este gozo. Juan lo sabía. Juan lo sabía esto. Juan fue el apóstol que se recostó sobre el pecho del Salvador. No había un lugar más seguro. No había un anuncio más importante. No hay una persona más valiosa que Él. Y eso quiere nuestro Dios que nosotros podamos conocer. El verbo de vida. ¿Para qué? Para que creamos en el nombre del Hijo de Dios y para que sepamos que tenemos vida y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, porque hoy, Señor, podemos conocerte y eso ya es, Señor, una bendición. Es gracia, Señor, derramada hacia nuestras vidas, porque podemos conocerte no por méritos propios, sino por los méritos de nuestro Salvador. Padre, hemos visto, Señor, que estábamos muertos, completamente necesitados, Señor, de ti, en rebeldía, en enemistad, Señor, sin comunión. Padre, te damos gracias, Señor, porque has enviado a tu Hijo a morir en un madero, Señor, clavando en Él esa rebelión, esa enemistad, Padre, y reconciliándonos, Señor. Padre, agradecemos, Señor, porque hoy podemos tener comunión contigo y también gozamos de una maravillosa comunión como creyentes. Padre, no nos has salvado, Señor, de manera solitaria, sino que ha derramado tu Hijo sangre por una iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, por esto. Agradecemos, Señor, porque juntos podemos seguir contemplando a nuestro Salvador y podemos seguir creciendo en comunión y en gozo. Padre amado, oro por cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes que quizás no han disfrutado esto, que quizás no estamos deleitándonos como debiéramos deleitarnos en estas verdades. Oro, Padre amado, para que seas hablando a nuestros corazones, para que nos ayudes, Señor, nos muevas a abrazar estas verdades, que tu Espíritu nos sea convenciendo de esas realidades, Señor, esas verdades absolutas, esa verdad que tú has expuesto en tu palabra, Padre. Padre, ayúdanos, Señor, a poder disfrutarte y a deleitarte como comunidad, Señor, y en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestras esposas, nuestros hijos, Padre. Padre, queremos glorificarte, queremos ser fieles, Señor, a poder contemplar a nuestro Salvador y gozar de esa maravillosa comunión y ese maravilloso gozo. Padre, agradecemos este tiempo en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro glorioso, nuestro fiel Salvador. Amén. El Señor los bendiga, hermanos.